Listo, gracias. La cartografía es la ciencia de trazar mapas y todas aquellas formas de representación gráfica de la Tierra. Para confeccionar mapas se necesita definir la información que se va a representar en el mapa, emplear técnicas y diseños adecuados, y dibujar la información a través de símbolos, líneas y colores. La cartografía proporciona información precisa sobre el volumen y composición de la geografía, la ubicación de hogares y las viviendas, los establecimientos comerciales y las zonas agropecuarias. La cartografía digital actual es primordial, no solo para la planificación de la infraestructura de un país, sino también para lograr la planificación de un territorio determinado. Para interpretar la superficie de la Tierra, se han creado diferentes formas de representarla, como el mapa, la esfera y los planos. Cada una de estas representaciones tiene una utilidad diferente y se realizan según las necesidades de estudiar un área o territorio específico sobre la Tierra. Actualmente, la tecnología satelital ha facilitado la confección de mapas con gran precisión. El sistema GPS, o Sistema de Posicionamiento Global, permite determinar un punto sobre la Tierra de manera exacta. Este sistema está constituido por una serie de satélites que giran en diferentes órbitas alrededor de la Tierra, que envían constantemente señales que permiten ubicar cualquier zona geográfica del planeta, lo que permite a los ingenieros planificar construcciones de puentes, túneles y carreteras con gran exactitud. La historia de los mapas antecede a la escritura. Algunos pueblos primitivos que no llegaron a emplear ni conocer la escritura fueron muy hábiles en el trazado de dibujo en cuevas o simplemente en el suelo. Los primeros esfuerzos en la cartografía se dieron con los griegos. A la Grecia clásica llegaban informaciones sobre tierras lejanas y las descripciones de las costas hechas por los navegantes. Así se elaboraron mapas y descripciones de las costas del Mediterráneo y del Mar Negro. Marco Polo, viajero y escritor italiano, realizó descripciones de China, Tailandia, Japón, Tíbet, India y Birmania. Herodoto, considerado el padre de la historia, representó mediante mapas el mundo mediterráneo. Ptolomeo ideó una tabla de posiciones geográficas que permitía realizar un mapa de la Tierra basado en la latitud y la longitud. Los romanos realizaron una cartografía práctica que iba dirigida al dominio militar de los territorios. Parte de Asia y el norte de África. Gerardo Mercator es considerado como uno de los mayores cartógrafos de la época de los descubrimientos. La proyección que concibió para su mapa del mundo resultó de un valor incalculable para todos los navegantes. La precisión de los mapas posteriores aumentó mucho debido a las determinaciones más precisas de latitud y longitud y a los cálculos sobre el tamaño y la forma de la Tierra. Después de la Primera Guerra Mundial, con el uso de las fuerzas aéreas, se elaboraron mapas más exactos, los cuales eran comprobados en terreno por medio de topógrafos. A finales del siglo XX, las imágenes satelitales y los avances en la informática hicieron posibles los mapas digitales, logrando así una aproximación más cercana a la realidad del relieve y de diferentes formas. Actualmente el uso de satélites permiten a las naciones hacer observaciones de su territorio en tiempo real y contar con imágenes de los fenómenos climáticos en el momento que suceden. A través de Internet, compañías como Google han puesto a disposición de sus usuarios la plataforma Google Earth, que permite observar detalles asombrosos del territorio, sus ciudades, calles y edificios. Representaciones de la Tierra. La esfera es la mejor representación de la Tierra.
Sobre la superficie curva de la esfera están representados los continentes y los océanos con su área y su forma sin deformación. También se puede observar las direcciones y las distancias, pero no se pueden observar todos los continentes al mismo tiempo y a la vez apreciar con precisión los específicos por el tamaño reducido de algunas áreas. Planisferio. Es una representación plana del globo terráqueo sobre un en donde se ubican los continentes y océanos e incluye los paralelos y meridianos. Cuentan con la ventaja que se pueden observar los continentes al mismo tiempo y de acuerdo al tamaño hasta podemos cargarlos sin dificultad. El mapa es una representación de un área geográfica impresa en una superficie plana. Contiene una serie de símbolos cartográficos para identificar los diferentes elementos de una región o zona de la Tierra. Los planos. Con ellos se representan superficies pequeñas de la superficie terrestre, como ciudades, parques, casas o edificios. Las hojas topográficas. Es una representación gráfica de un área. Sirve para lugares específicos, sus elementos y desniveles del terreno. Para su elaboración se requieren instrumentos especializados y medidas exactas. Los croquis son dibujos hechos sin ninguna técnica, que proporcionan una referencia básica a la ubicación de algún lugar, no requieren medidas precisas y puede representar las calles y avenidas. Las fotografías aéreas son utilizadas para realizar mapas topográficos, mediciones y otras aplicaciones geográficas. Se utilizan fotografías tomadas por una cámara especial situada en un avión o un satélite artificial. La Tierra tiene un diámetro ecuatorial, es de 12.757 kilómetros y 12.714 kilómetros en su diámetro polar. Su forma hace que al dibujar los continentes sobre una superficie plana requiera de cálculos matemáticos. Estos se conocen como proyecciones. Las proyecciones cartográficas se usan para elaborar los mapas y son una red de paralelos y meridianos sobre los cuales se puede dibujar un mapa. Existen tres tipos básicos de proyecciones: cilíndricas, cónicas y polares. Proyección cilíndrica. Fue creada por Mercator y consiste en proyectar la superficie de la Tierra en un cilindro. Los mapas que resultan de esta proyección representan exactamente la zona ecuatorial, pero con distorsión hacia los polos. La proyección cónica. La superficie de la Tierra se proyecta sobre un cono, donde la base se fija sobre un paralelo. El cono se extiende y los meridianos aparecen en forma radial y coinciden en el polo. Las regiones a lo largo del paralelo base son las más exactas y la deformación es grande en las zonas polares. La proyección polar. La superficie de la Tierra está proyectada sobre un plano tangente al polo. En el mapa, los paralelos se ordenan alrededor del polo en círculos concéntricos. Esta proyección representa muy bien las áreas cercanas a los polos, pero presenta una deformación exagerada en las áreas tropicales donde se ubica nuestro país. Coordenadas geográficas. Son líneas imaginarias que se Bueno, entonces tenemos entonces, vamos a colocar unas cosas puntuales de lo que en parte el video nos socializaba. Entonces es básicamente, esta ciencia surge por la necesidad de encontrar los primeros pobladores del mundo
algunos elementos importantes para su supervivencia, como es el agua, el alimento, animales, características del terreno, que a pesar de su condición de nomadismo, ellos necesitaban tener un espacio geográfico en donde ubicar sus viviendas que le brindara algún tipo de protección. Entonces, para ubicar estos elementos importantes para su subsistencia en ese espacio, ellos recurrieron a una serie de dibujos muy básicos al principio para poder ir dejando registro o ver una forma de comunicarse con los otros individuos de su comunidad para poder identificar estos elementos. Entonces, estos dibujos para perpetuarse inicialmente se grababan en paredes. De hecho, ya vamos a mirar los antecedentes. Y un gran salto que dio la cartografía es que después de tener estos registros en las paredes, que se conoce como arte rupestre, se empezaron a buscar superficies que fueran fácilmente desplazables. Entonces ahí fue donde empezaron a tener, entre otros, se dieron ellos cuenta que si sometían la piel de los animales que utilizaban para su consumo alimenticio, la curtían, entonces la soleaban, la estiraban y le aplicaban sal previamente desengrasado de la pieza de cuero, ellos podían obtener un sustrato y son los pergaminos. Y en esos sustratos ellos los dibujos y era un poquitico más fácil de enrollarlos o de doblarlos y poderlos llevar de un lugar a otro, a diferencia de las cuevas. Bueno, cada vez se hizo más precisa hasta que se creó la ciencia de la cartografía. Hoy en día está siendo desplazada, complementada, apoyada con tecnologías satelitales. Un ejemplo de ellas es el Google Earth. Google Earth es una herramienta que nos permite ir a cualquier parte del mundo. Ustedes tienen algún familiar, no sé, en la China, en Indonesia, en Australia, tienen la dirección de donde vive, ustedes pueden acceder a esta herramienta del Google Earth, le colocan la dirección y de manera satelital ustedes van a tener un acercamiento hacia esa dirección. Con ello, entonces, se ha logrado identificar muchos, pues se han identificado de manera satelital todos los lugares del mundo. La cartografía ha hecho más fácil la vida del hombre, ya que le permite conocer un territorio con precisión, ubicar los recursos naturales y construir viviendas con seguridad. Entonces, para ello, se ha apoyado de ciencias como la geología, que la geología le permite conocer un terreno y ese terreno, según las características del terreno, ver si es viable o no elaborar alguna edificación, entre otros ejemplos. Básicamente la cartografía tiene tres pasos, tres requerimientos. El último viene siendo como la sumatoria de los dos anteriores. Entonces vamos al requerimiento A, que es sintetizar datos precisos. Entonces, como se supone que el objetivo primario de la cartografía es ayudarnos a caracterizar o a ubicar espacialmente, tenemos que ese mapa que vamos a hacer en ese levantamiento topográfico, se colocan gran cantidad de elementos y todos con las mismas intensidades, o sea, todos igual de oscuros o todos igual de claros. Al saturar esa información, lo que hace es que no me está ubicando, sino desubicando. Entonces, por ello, el primer requerimiento es tratar de sintetizar para poder ir dando una orientación correcta hacia un recorrido específico que se quiera compartir. El segundo de los requerimientos es representar fielmente la realidad. Entonces, vuelve y juega. Si el objetivo es orientarnos en un espacio geográfico y nosotros estamos haciendo la representación de la realidad tal y como es, pues sencillamente nos va a desubicar. Y les decía que el requerimiento tercero suma los dos anteriores. Entonces, por un lado simplifica y por el otro lado ordena los elementos para que sean interpretados de una manera adecuada en cuanto a la orientación de un espacio geográfico. En los antecedentes encontramos entonces que primero se hicieron dibujos en la tierra, ¿sí? Entonces vuelve y juega por allá en la prehistoria. Una forma de comunicarse los individuos pues era dejando un registro en la tierra o dejando una serie de señales. Quienes de pronto hayan sido Boy Scouts, ellos saben que uno puede encarrilar una piedra encima de la otra y eso tiene un significado. Asimismo, cuando uno va en alguna salida técnica, una caminata, digamos, por un sendero, para dar como señal, hoy día los guías utilizan cal. Entonces ellos con esa cal van haciendo como
flechitas o van dejando indicaciones de por dónde es que uno va, o si no, se van amarrando trapitos por el recorrido para que la gente se pueda guiar, los que no van de pie. ¿Qué sucede en ese momento? Que esos dibujos sobre la tierra, ante una fuerte ventisca o ante un aguacero de mediana importancia, esa señal se desvanecía, ¿cierto? Y hasta ahí llegaba. Entonces, debieron buscar otra base, otro sustrato u otra superficie en donde poder hacer los dibujos, y fue cuando apareció el arte rupestre y esta representación que encontramos nosotros en cuevas, que son de manitas, de individuos, una lanza, un mamut, una serie de animales, ¿sí? Venados, etcétera, que compartían en ese momento el entorno de los individuos. Entonces ellos iban dejando registro de si estaban de cacería o donde había depósitos de agua, donde había frutos silvestres, etcétera. Y era la forma de comunicarse. Bueno, luego se nos viene una época de civilizaciones, ¿sí? Entonces aquí encontramos en la cartografía representadas tres de ellas que dieron aportes significativos. Por un lado, los babilonios, y los babilonios utilizaban, para sus representaciones cartográficas, las tablillas de arcilla. Entonces, moldeaban un trozo de arcilla, hacían los registros o los dibujos respectivos, la horneaban y esa era la superficie en donde ellos realizaban sus registros. Por otro lado, la civilización china, pues ellos son expertos criadores de gusanos de seda. Entonces con la seda no solamente tejían telas de enormes dimensiones para hacer sus vestidos, sino también parte de esos trazados se utilizaban como pequeñas superficies para hacer los planos. Y encontramos que en la isla de Marshall se trabajaron superficies como esteras, ¿sí? O sea, unas tablitas, unos palitos tejidos formando como una cortina. Esos fueron también sustratos que se utilizaron para estas representaciones geográficas. Luego se nos viene una época de esplendor, de luz, de sabiduría, y tenemos acá dos personajes. Por un lado está Anaximandro, en donde se encuentra ya que el mundo no es plano, sino que se descubre que el mundo es circular, y él dice, bueno, el mundo es circular, pero de alguna forma nosotros necesitamos ubicar un punto con respecto al otro en el mundo, estando él en plano. Entonces ahí es cuando él aporta el mapa mundi, que fue una de las representaciones iniciales que vimos en el video. Entonces se ve cómo el mundo, a pesar de que es redondito, él se puede como desdoblar, abatir, como llamábamos nosotros en se puede abatir y lograr que todos los continentes se vean en la misma superficie plana. Tenemos el otro personaje, que es Eratóstenes, y en ese momento, como ellos estaban tratando de ubicar o referenciar un punto con respecto al otro, porque estamos hablando de cartografía, entonces él se dio a la tarea de sugerir que si se hacían una serie de líneas paralelas, era más fácil ubicar un punto con respecto al otro. Entonces ya lo veíamos también iniciando el video anterior, que salía el mapa mundi con una cuadrícula, y esa cuadrícula fue un aporte que hizo Eratóstenes para esa ubicación de puntos geográficamente. Se nos viene luego una época de conquista, una época de ¿qué más? Sí, de conquista. Entonces con ello fue una gran aplicación que se le encontró a la cartografía, y fue con la implementación de las cartas marítimas, en donde se podía ir llevando un registro de los lugares para volver a ellos o para no volver a ellos. Tenemos luego en el siglo XVIII se hace el estudio topográfico del país, y este país fue Grecia, fue el primer estudio topográfico que se hizo. Luego en el año 1879 se hace la primera escala de... Ya en un momentico les explico lo que es una escala, ¿sí? Entonces se hizo la primera escala, que fue de 1 en 1.000.000, o se dibujó el mundo pequeñito. Luego tenemos en el ítem 11 que en el siglo se hace para complementar aquellas características percibibles cuando se hacía un registro a pie. Tenemos luego levantamientos fotogramétricos aéreos, y la fotogrametría es una fotografía
que viene con una serie de filtros que cuentan con como unas reglas, ¿sí?, que nos permiten ver características específicas de un terreno. Algo así como lo que tienen los tableros de los aviones, ¿sí?, que vienen con el horizonte y que permiten ver cómo se está desplazando el avión. Entonces viene con un tipo de filtros específicos que nos dan información particular. Y en el ítem 13 registramos que desde el año 1990 se ha complementado con tecnologías satelitales. Les citaba hace un momento el Google Earth, que es una aplicación de Google y nos permite de manera satelital tener acercamiento a cualquier parte del mundo. Cuando hablamos nosotros de cartografía, hay dos conceptos que van pegados a ella. Entonces tenemos orientación y planimetría. ¿La planimetría qué es? Es una representación bidimensional, o sea, en 2 dimensiones y tamaño reducido de un terreno tridimensional, porque todo es tridimensional, como si se estuviera viendo desde un avión. O sea, para nosotros, el lenguaje técnico es una vista de alzada, una vista superior, una vista desde arriba, ¿cierto? Y se sugiere que para facilitar este análisis planimétrico se esté utilizando de manera frecuente. Es lo que ustedes van a hacer en cartografía y topografía el otro semestre cuando estén interpretando planos o leyendo planos. El otro concepto es el de orientación, que también es conocido como rumbo, y ella básicamente lo que hace es dar lectura en una colocación exacta a la realidad. Esta orientación se puede hacer de dos formas, con brújula y sin brújula. Si se hace sin brújula, es importante tener presente la inspección del terreno donde uno se encuentra ubicado para poder, digamos que yo en mi mano tengo un mapa del lugar donde yo estoy, ¿sí?, del lugar donde me encuentro ubicado, digamos, en un terreno abierto, y con ese mapa, si yo hago una inspección de dónde están ubicados ciertos recursos, por ejemplo, noto que a un lado hay como un bosque y que a otro lado hay una quebrada. Yo puedo tomar mi plano y girarlo para poder hacer coincidir que el bosque quede hacia determinado lado y la quebrada hacia determinado lado, según lo que yo estoy viendo de mi entorno, y de esa manera logro yo saber que estoy aquí. La otra forma es con brújula. Entonces resulta que la brújula es un elemento de medición o de ubicación más bien magnética, y la brújula siempre nos está indicando dónde es el norte, ¿cierto? Y en los planos o en los mapas, yo encuentro también hay siempre se me está indicando hacia dónde es el norte. La idea es que entonces, si yo estoy ubicado en un terreno X, estoy por aquí, lo que yo debo hacer es tomar mi brújula con la mano y ella me indica hacia dónde es el norte. Y tomo mi plano y lo que voy a hacer es girarlo de tal manera que el norte de la brújula coincida con el norte del plano. De esa forma yo ya puedo entender hacia dónde es la ubicación o yo dónde estoy en ese espacio geográfico. Entonces esa es la orientación, que ahorita vamos a hacer la aplicación de orientación o rumbo con el mapa de Colombia que ustedes ya imprimieron. Tenemos que los tipos de representación básicos para la cartografía son 3, entonces hablaremos de plano y hablaremos de mapa. En el croquis tenemos que es una representación donde no siempre los elementos están bien proporcionados entre sí. Tenemos que ellos utilizan muchos elementos esquemáticos y simbólicos, ¿sí? Entonces tenemos un ejemplo de ello. De pronto esta construcción que está acá, se muestra en este croquis, no es proporcional a lo que es la realidad. No es proporcional a lo que es la realidad, ¿sí? Pero que me permite a mí ubicarme geográficamente y es válido, simplemente que las medidas no son precisas, pero es reconocible porque se llama un croquis. Ejemplo de croquis es aquel que nos encontramos nosotros en alguna invitación a las afueras de la ciudad, ¿sí? Y uno abre la tarjeta y viene una tarjetica chiquitica como con un planito, un mapita. Ese mapita se llama croquis, ¿listo? Entonces, en él se me indica cómo llegar al lugar donde va a ser la reunión de esa invitación.
delimitación. El otro tipo de representación, aparte del croquis, es el plano. A diferencia del croquis, en el plano sí todo es muy exacto. Ejemplo de los planos arquitectónicos, los planos de ingeniería, ¿sí? En donde todo es milimétricamente cuadrado, porque cuando yo cambio la escala, entonces cuando yo tomo la medida en el plano y lo multiplico por la escala a la cual se encuentre, ella debe ser perfectamente o debe ser muy exacta, porque si no, ¿qué sucede? Que al arquitecto o le queda faltando medio puente o le queda sobrando un montón de material. ¿Listo? Entonces por eso los planos deben ser muy exactos. Ellos reflejan la realidad de manera técnica en medidas y elementos dibujados. Y podemos encontrar de manera general dos tipos de planos. Hablaríamos de planos urbanos, que tienen que ver con la ubicación de elementos en las ciudades, y de planos rurales, que tienen que ver con elementos en el campo o en áreas abiertas. ¿Listo? Bueno, en los planos urbanos, asimismo yo puedo encontrar posiciones que son las que nos muestran las imágenes. ¿Listo? Entonces, en el primero de ellos, que se llama irregular o desordenado, entonces voy a ampliar acá un poquito la diapositiva. Listo. Entonces, este se llama irregular. Y vemos que claramente no están definidas calles y carreras. Si no, yo miro este pedacito viene acá, luego cruza acá, por aquí hay otra, por aquí hay otra. ¿Sí? Entonces, una forma de, digamos, de un asentamiento que se hace, pero no tiene definidas calles y carreras. Por otro lado, tenemos otro tipo de plano que se llama reticular u ortogonal, que es este de la mitad. Y en él podemos ver claramente definidas las manzanas, las calles y las carreras. Y por último, tenemos este que se llama radiocéntrico, y este ordenamiento se realiza a partir de una glorieta central. Entonces, a partir de esta glorieta, vemos cómo se generan avenidas, calles y carreras. ¿Listo? Entonces, son los tres tipos de disposición que hay en los planos. ¿Listo? Ahora, ¿yo qué puedo representar en un plano urbano? Entonces, yo puedo representar en un plano urbano calles, edificios, industrias, etc. En un plano rural, ¿yo qué puedo representar? Puedo representar tipos de suelo, vegetación, ríos, linderos, de pronto vías férreas, etc. Aparte entonces de los croquis y de los mapas, tenemos otro tipo de representación que se llama mapa. En el mapa, entonces, al igual que en los dos anteriores, representaciones geográficas, pero en el mapa contiene símbolos de elementos naturales, artificiales o culturales. Y a diferencia de los otros dos, en el mapa, el relieve es muy importante representarlo. Ejemplo de los mapas, el compendio que tenemos nosotros de mapas en el área de Colombia, ¿sí? Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos hecho un croquis de Colombia y con sombreado hemos representado cordillera occidental, oriental y central, ¿cierto? Entonces uno va rayando ahí, va como sombreando. Eso se llama un mapa y ese sombreado que hacemos es alguna forma de representar el relieve. ¿Listo? En este mapa encontramos nosotros diferentes tipos. Por un lado hablamos de un mapa topográfico y en él se muestra la distribución y asociación espacial de varios rasgos naturales o artificiales del paisaje. Tenemos otro tipo que es el mapa temático y el temático se centra en variaciones especiales. Como su nombre lo indica, habla de un tema. Entonces, si tenemos nosotros, por ejemplo, mapa de la hidrografía colombiana, pues allí solamente voy a representar ríos, quebradas, lagos, lagunas. Si me hablan de un mapa de relieve, pues solamente voy a dibujar montañas, volcanes, llanuras, etc. Tenemos otro tipo de mapa y es el mapa político. En él se muestran las ciudades con divisiones políticas o administrativas sin rasgos topográficos. Entonces es el mapa de Colombia, por ejemplo, en donde vemos nosotros la división de cada departamento, ubicación de sus ciudades capitales, pero en él no vamos a sombrear ninguna de las cordilleras. ¿Listo? Otro tipo de mapa es el mapa geológico. Entonces, en el geológico se señalan la edad de las rocas y la estructura
característica de un terreno. El mapa de uso de suelo. En este mapa, bueno, se dan las características de un terreno y para qué actividad productiva es útil. Ejemplo de ello, tenemos el mapa de Santander y en el mapa de Santander, en el croquis, vamos a ver de pronto la cabecita de una gallina, vamos a ver una matica de tabaco, vamos a ver una mazorquita de maíz, vemos una mazorca de cacao, vemos una pepita de café. Entonces, ello me indica que ese terreno es apropiado para la producción de ese material, de esa planta o para la producción de para la producción avícola o caprina, etc. Eso se llama mapa de uso de suelo. Y tenemos otro tipo de mapa y es el ortofotomapa. Y este ortofotomapa es un mapa técnico en donde se forma por fotografías con información como curvas de nivel, que son aquellas que me permiten registrar la altura a la cual se encuentra una superficie, ¿sí? O divisiones administrativas, entre otros. Bueno, y el último de los mapas es el mapa en relieve. Entonces, como les decía inicialmente en esta diapositiva, el relieve en un mapa es importante. Entonces, en el mapa en relieve es un mapa tridimensional en donde se puede moldear su relieve con distintos materiales, por ejemplo, arcillas, resinas. Entonces, digamos que encontramos el mapa de Santander y digamos, en alguna finca o en algún, de por sí acá tenemos una sede de Cajazán que se llama Cajazán Campo Alegre, y allí, cerca de las canchas de voleibol arena, hay un mapa de Santander y ese mapa es pues más grandecito y allí está hecha como con cemento la cordillera oriental por donde está pasando. Entonces, eso es un ejemplo de cómo es un mapa en relieve. Tenemos ahora para terminar los elementos de un mapa. Entonces, en los elementos de un mapa tenemos la leyenda de un mapa y ella registra lo que son los signos o las convenciones que se utilizan en ese mapa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un mapa con ubicación de aeropuertos en Colombia, entonces muy probablemente en la leyenda del mapa aparezca un avioncito y me describen ahí lo que significa, o sea, aeropuertos. Y ese avioncito quiere decir que en donde yo lo encuentre en el mapa es porque ahí está ubicado un aeropuerto. Es un ejemplo, ¿no? También puedo representar, no sé, hospitales, fronteras, etc. Bueno. Tenemos otro elemento de un mapa que es la coordenada geográfica. Entonces, ella se basa en los meridianos de longitud y paralelos de altitud y nos permite o nos facilita la ubicación exacta de un punto con respecto al otro. Tenemos otro elemento y es la escala. Ahora sí, anteriormente se la mencionaba y les decía que la primera escala del mundo que se hizo, ¿de cuánto fue? ¿Alguien me recuerda? Bueno, entonces les citaba antecedentes que la primera escala del mundo fue de 1 en 1.000.000. Entonces ahora sí les voy a explicar de qué se trata la escala. La escala es una razón, ¿sí? Entonces, como vemos acá, se compone de dos términos. Aquí está la razón, donde tenemos que el primer término es la medida del dibujo que corresponde a una medida de la realidad. ¿Listo? Entonces, de esa forma es como nosotros en la proporción estamos representando la realidad. Tenemos que el primer término, bueno, es medida del dibujo y el segundo término corresponde a medida de la realidad y ella se puede generar de dos tipos. Entonces hablamos nosotros de una escala de aumento o de una escala de reducción. La escala de aumento, como su nombre lo indica, lo que hace es que el dibujo va a ser más grande que la realidad. Por eso es que el primer término que corresponde a la medida del dibujo, o sea, aquel término que está en la parte izquierda de los dos punticos, va a ser más grande, puede ser 10, 20, 2, 50, 3, lo importante es que va a ser más grande que este numerito que tenemos acá. Un ejemplo de escala de aumento, entonces, a ver, ¿en dónde nosotros podemos ver que el dibujo sea más grande que la realidad? Supongamos que vamos a mandar a construir 1.000.000 de tornillos para las gafas. Los tornillos para las gafas en la realidad son muy diminutos, ¿cierto? Y quien los va a producir, si yo le hago un dibujo en la medida que llamaríamos escala 1:1, o sea que la medida del tornillo real es igual a la medida del tornillo en dibujo.
Si yo le hago el dibujito igual, pues difícilmente voy a poder colocar las características como la inclinación de la rosca, la profundidad de ella, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos hacer el dibujo más grande de lo que es en realidad para en ese dibujo grande colocar ahí la representación y las características que debe tener ese tornillo, ¿sí? Entonces, es un ejemplo de utilizar una escala de aumento. Por el otro lado tenemos las escalas de reducción. En ellas nótese que el primer término es más chiquitico, o sea, medida del tiempo es pequeñita y medida de la realidad es más grande. Es claramente aplicable a espacios geográficos. Entonces, cuando yo voy a dibujar una cancha de fútbol, yo no voy a dibujarla en escala 1:1 porque si no me tocaría unir un montón de pliegos de papel bono de cartulina para que dieran las medidas, ¿cierto? ¿Qué hago yo? Reduzco las medidas de la cancha, por lo menos si yo divido en 10 el ancho de la cancha, debo también dividir el 10 el largo de la cancha, ¿listo? Para que se maneje la misma escala. Y de esa manera, al reducirla, ahí sí puede caber dentro de un mismo pliego de cartulina. Entonces, es una aplicación de una escala de reducción. Dentro de la leyenda también encontramos otro término y es el de proyecciones de un mapa. La proyección de un mapa incluye ángulos, áreas, distancias, cotas, direcciones de la superficie, etc. Los trazos son representaciones de recorridos reales como carreteras, tendidos eléctricos, vías férreas, etc. Tenemos colores, también algunos mapas. En algunos mapas se complementan con colores, entonces ellos aportan por el tipo de vegetación y el tipo de suelo. De ahí que si yo veo en un mapa una superficie que es azul, una esquina del mapa que es azul, yo lo puedo relacionar con que es algún depósito de agua, ¿sí? Llámese una laguna, llámese un lago. Si vemos que ese color azul lleva, digamos, una continuidad como una línea, lo puedo relacionar con que eso es un río, es una quebrada. Si en ese mismo mapa encuentro que hay una superficie que es de un verde intenso, lo puedo relacionar con un bosque. Asimismo, si vemos que ahora hay una tonalidad que es un verde manzana, verde clarito, lo puedo relacionar con que es una pradera o es pasto, etc. Bueno, entonces de esa manera interpretamos o complementamos con colores algunos mapas. También podemos encontrar unos mapas en donde se representa el relieve, ¿sí? Y el relieve se representa con unos elementos técnicos que se llaman curvas de nivel. Y esas curvas son concéntricas y cerradas y me permiten conocer las irregularidades del terreno. Entonces son como rebanadas que se le hacen al terreno y lo que se hace es dibujar los anillos de cada una de las rebanadas indicando la altura a la cual se encuentra cada una de ellas sobre el nivel del mar, que eso lo vamos a estar trabajando la semana entrante. Bueno, entonces en cuanto a la parte teórica de lo que es cartografía es esto. Como les decía hace un momento, vamos a hacer un ejercicio práctico con este término que es el de orientación o rumbo y vamos para ello a aplicar una herramienta que tienen ustedes impresa con un transportador y es el mapa de Colombia. ¿Listo? Entonces, por favor, cada uno tenga a mano el mapa de Colombia impreso, un lápiz borrador, una transportada. Muchachos, ¿se me durmieron? No, profe, aquí estoy. Listo, Michael.
Bueno, mis muchachos, entonces, para empezar a trabajar con el mapa de Colombia de manera anticipada, pues les voy a explicar o a profundizar un poquitico en este término que es el de orientación o rumbo. Entonces, vemos que para el rumbo vamos a tener presente, por un lado, que él lo que hace es ubicarme un punto con respecto al otro, basado en las coordenadas cartesianas, en donde establece que esto es norte, que esto es sur, que esto se llama este y que esto es oeste. ¿Listo? Bueno, tenemos entonces elementos importantes para recordar. Por un lado, el eje de partida siempre va a ser el eje norte-sur, ¿sí? De ahí que lo representé acá en la diapositiva un poquito más oscuro, para que ustedes recuerden que el eje de partida es el eje norte-sur. Lo que quiere decir que si yo tengo alguna línea, algún desplazamiento de un recorrido, en este cuadrante se va a llamar noreste. ¿Por qué se llama noreste y no se llama este-norte? Porque el eje de partida es el eje norte-sur, que para este cuadrante es norte y para este cuadrante es norte. Asimismo, para este cuadrante es sur y para este cuadrante es sur. Entonces aquí se llamará noreste. ¿Listo? Ahora, si yo tengo un recorrido, ¿sí? Si mi recorrido va por este lado, esta linecita que acabo de hacer, voy a colocarle otro color. Bueno, entonces, si tenemos acá que esta linecita que les acabo de hacer en color verde se encuentra en este cuadrante, ¿sí? Y debemos medir un ángulo, ese ángulo sería el que tomo desde norte hacia este lado. Una pregunta para ustedes: ¿es mayor o menor de 45 grados? Menor. Menor, sí señor, muy bien. Bueno, vamos pues por este otro lado. Si nosotros encontramos acá que el desplazamiento está ubicado en este cuadrante, ¿cierto? Entonces ya el recorrido no va a estar en ese cuadrante, sino digamos que va a estar acá. ¿Listo? Entonces, si este es el recorrido, sabemos que en este cuadrante se llama noroeste. ¿Por qué? Porque voy a partir del norte, como me indica la flecha roja, hacia el oeste. El ángulo que voy a medir es mayor o menor de 45. Mayor. 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 Muy bien, mayor. ¿Por qué? Porque lo estoy tomando desde el norte hacia el oeste. Excelente. Ahora, si estamos en este cuadrante, entonces tengo que, si está en este cuadrante, se llamará sur, es el punto de partida, el eje de partida, y correrá hacia el oeste, por eso se llama suroeste. ¿Listo? Ahora, si encuentro yo la línea del recorrido o del desplazamiento en esta línea verde, ahí es mayor o menor de 45. Mayor. Mayor. Mayor, muy bien. Mayor, muy bien. Ahora, si la encontramos por este lado, ¿es mayor o menor de 45? Menor. Menor, Menor. muy bien, gracias. Listo, muy bien. Vamos al último cuadrante. Entonces tenemos acá en este cuadrante, se llama sureste. ¿Por qué? Porque nuevamente nuestro eje de partida va a ser sur y voy a correr hacia el este. ¿Listo? Ahora, en este caso, esta línea que me marca el recorrido, esta línea verde, ¿será mayor o menor de 45 el ángulo si está en el cuadrante sureste? Menor, profe. Menor. Menor. Bueno, entonces, así como el nombre tiene que ver desde donde yo parto para tomar el recorrido, ¿sí?
entonces por eso se llama sureste, la medida la tomaremos desde el sur hacia el este. Entonces vamos ahora a ver cómo. Entonces, que aparte nosotros de identificar que el eje de partida es el eje norte-sur, ¿sí? Tenemos también que el ángulo siempre debe ser menor de 90. ¿Por qué va a ser menor de 90? Porque cada uno de los cuadrantes me representa 90 grados. Y si yo tengo una línea de pronto por este lado, si yo tengo una línea por este lado, mal haríamos en decir que ella es noreste, y tiene 120 grados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si me paso de los 90 grados ya estoy metido en otro cuadrante. Entonces siempre el ángulo va a ser menor de 90 grados. Bueno, ahora, yo tengo acá que ya se llama noreste, ¿cierto? Pero ese noreste yo lo puedo abreviar y la abreviatura de noreste sería noreste, ¿cierto? Por este lado, yo puedo trabajar con la abreviatura de noroeste y sería noroeste, o también puedo trabajar de noroeste, ¿sí? O sea, noroeste. Por este lado, tengo yo que sureste, lo puedo abreviar, sería suroeste, o también lo puedo llamar porque vamos a empezar a trabajar las abreviaturas en los ejercicios que vamos a hacer. Y por este lado tenemos el sureste, que sería ¿hasta ahí está claro, muchachos, qué es lo que estamos haciendo? El último de los aspectos que vamos a... Sí, profe. Listo, listo, gracias. El último de los aspectos que vamos a tener en cuenta cuando hablamos del rumbo, aparte de que el eje de partida es el eje vertical, o sea, lo que está aquí en negrilla, aparte de que el ángulo siempre va a ser menor de 90 grados, vamos a tener en cuenta que siempre el primer punto que mencionemos es el que me indica desde dónde se toma. Entonces, ejemplo, si aquí en este ejercicio me piden hallar el rumbo de A con respecto a B, entonces lo primero que yo voy a hacer es trazar un recorrido desde A, puntico del A es este, puntico del B es este, ahí tracé el recorrido, a colocarlo en otro color. Ahí está. Recorrido para ir desde A hasta B. ¿Listo? Ahora, como me dicen que el primer punto que se menciona indica desde dónde se toma, quiere decir que yo voy a hacer mi sistema de coordenadas donde me indica que esto es norte, sur, este. Yo voy a colocar en el primer punto que se toma. Punto que se nombra, perdón, que sería A. Entonces, esa crucecita voy a colocar en A. ¿Listo? Ahora, voy a tomar mi transportador, ¿sí? Y mi transportador también lo voy a tomar en A. Es decir, que lo vamos a ubicar ahí. Después de que ya sé en cuál es el recorrido, desde dónde voy a tomar el punto, pregunta, ¿en qué cuadrante se encuentra el recorrido AB? ¿En qué cuadrante? ¿Cómo se llama el cuadrante? Suroeste. Se llama... Suroeste. Muy bien, entonces Noreste. acá vamos a colocar sur. Sureste. Me vuelvo. Acá, si miramos nosotros las coordenadas, ¿cierto? ¿En cuál cuadrante está nuestro ejercicio? En este cuadrante. Suroeste. Y este cuadrante se llama suroeste. Muy bien. Bueno, entonces acá que está en el cuadrante suroeste, por lo tanto aquí en la respuesta voy a escribir, listo, está en el suroeste. ¿Sí? O también le puedo decir, está en el suroeste. O también voy a dar la medida ahorita y después digo suroeste. Cualquiera es válido. Doy la medida ahorita y pues tengo 4 respuestas posibles y todas válidas en este caso. Bueno, entonces,
Si está en el suroeste, ¿de dónde a dónde debo tomar yo la medida? Como su nombre lo indica, desde el sur hacia el oeste, ¿cierto? De ahí que yo tomo la medida desde el sur, ¿cierto? Desde el sur hacia el oeste, y ahí lo que me da el transportador. Entonces, aquí por no saturar de información, me dice ese transportador ahí muy básico. Entonces, la medida que voy a encontrar, medido desde los 0 hasta la lineecita de desplazamiento, 75. es de 35 grados. ¿cuánto? ¿De cuánto? 35. Parece No sé. 75. Pues por ahí 75, listo. Entonces, a su ojo de ingeniero, entonces pongámosle 75 grados, ¿cierto? Esos mismos 75 grados, si yo los nombro de otra forma, serían 75 grados. Asimismo, otra forma de decirlo es 75 grados sur-oeste, también es válido. Y la otra forma es decir 75 grados suroeste, pero es oeste con la W u oeste con la O, ¿listo? Cualquiera de estas respuestas es válida, ¿listo? Ahora, otra cosita para mencionarles. Si yo el transportador no lo empecé a contar a partir del 0, sino yo el transportador lo coloqué de esta manera, me voy a rajar para nada. Resulta que nosotros hacemos exactamente el mismo conteo, sino que yo no voy a contar 270, 280, 290, 200 tales. Ah, esto mide 200. No, esto no mide 200 porque usted está contando Uno de desde el 90. 0. No, desde el 0, que es esto, el sur, Por ¿cierto? Y eso, voy a tomar de esa. 0 a 90. No, nos va a dar los mismos 75, porque miren que yo en ningún momento, la línea roja no ha cambiado y la flechita azul tampoco ha cambiado. La medida es exactamente la Está misma. contando de 0 a 270. Exacto, como si el 270 fuera el 0. A partir de él empiezo a contar el ángulo y el ángulo me va a dar el mismo. Ahora, si mi transportador lo uso de esta manera, entonces ahí empezaría a contar a partir de ¿quién? Del 180, pero el número me va a dar el mismo. Entonces usted, transportador, a partir de la esquinita, sea 0, sea 90, 270 o 180, a partir de donde ustedes van a empezar el conteo, a partir de él, miren que la flechita azul siempre es la misma, miren que el recorrido rojo siempre es el mismo, por lo tanto el ángulo me va a dar exactamente el mismo. Entonces, ¿ustedes cómo van a contar? Si yo empiezo en 180, ustedes se darán cuenta que aquí cada 10 grados hay una rayita larga, cada 5 grados hay una rayita más cortica, y cada grado hay una más chiquitica. Así como en la regla básica nosotros encontramos medidas de centímetro, medio centímetro y milímetro. Acá también. Entonces, si voy de 180 a 270, pues aquí empezaría 180, 190, 200, 210, ¿cierto? Pero esa medida que yo voy a colocar acá sería de ¿cuánto? 180, 250. Entonces aquí me daría 250, pero la medida de mi ángulo no es de 250 porque la estoy tomando a partir de esta, que es como si fuera el 0. Y lo que me estoy desplazando son los mismos 75 grados. Eso es. Listo. Entonces vamos aquí a otro ejercicio. Entonces en este otro ejercicio vamos a hacer la misma dinámica, pero es para ya soltarlos a ustedes a trabajar. Bueno, entonces me piden dar el rumbo de A con respecto a B. Entonces lo primero que voy a hacer que es trazar la línea del recorrido desde A hasta B. ¿Listo? Tracemos de una vez el de C hasta A. C hasta A. Desde C hasta A. Y tracemos el otro que es desde B hasta C. B hasta C. B hasta C. ¿Listo? Son datos independientes, pero de una vez. Entonces, primer paso, trazar las líneas que están uniendo los puntos. Segundo paso, mirar en dónde voy a ubicar mis coordenadas, ¿cierto? Que ya sabemos que es en el primer punto que se menciona. Entonces, para el primero, yo coloco mi cruzo de coordenadas en A. ¿Listo? Ahora, siguiente paso, voy a identificar en qué cuadrante está AB.
AB, ¿en qué cuadrante está? Noroeste. Sureste. Cuadrante. Muy bien. Sureste. Sureste. El cuadrante sureste. Muy bien. Entonces empezamos ya a respuesta a esto. Es sureste. Sureste. Y vamos a medir el ángulo. ¿De dónde a dónde voy a tomar el ángulo? Desde el sur, ¿cierto? Hacia el este. Quiere decir 45 que grados. sí, 45. Uy, qué ojo de ingeniero. Muy bien, entonces sería sureste 45 grados. ¿Alguien pudo haberme dicho 45 grados sureste? También es válido, 45 grados sureste. En total, los datos son exactamente los mismos. ¿Listo? Bueno, ¿por qué en el ejercicio anterior teníamos 4 posibles respuestas y todas válidas, y en cambio en este solamente tengo 2 posibles respuestas y son válidas? ¿Alguien me quiere contestar? Es básico. Porque aquí tengo 4 posibles respuestas y todas son bien. ¿Y por qué en este solamente tengo 2 posibles respuestas? Porque solo se escribe El sureste, este así es, ¿eh? solamente se representa con la Eso L. es. Por la Muy abreviación, bien, profe. gracias. Por la abreviación, muy bien. Entonces, nosotros para el este solamente tenemos la letra E, pero para el oeste le podemos decir O de oeste o doble oeste. Igual para norte y para sur. Entonces, por eso es exactamente listo. Bueno, vamos ahora con el otro ejercicio. Me dicen ahora, halle el rumbo de C con respecto a, ¿en dónde voy a poner mi flechita verde? Perdón, mi eje de coordenadas. En C, muy bien, entonces vamos para C. En C coloco mi Está sistema a de 0 coordenadas. grados hacia el norte. Exactamente, entonces decimos que está hacia el norte. Acabamos ya el ejercicio, ¿listo? Entonces CA se encuentra hacia el norte. Y vamos ahora al último ejercicio. ¿En dónde coloco mi sistema de coordenadas para este último ejercicio? En B. ¿En B o en C? Muy bien, en B porque es En lo B. primero que me está dando. Muy bien, gracias. Entonces vamos para B. ¿Listo? Ahora, identifico el cuadrante del desplazamiento. Si se llama BC, ¿en qué cuadrante está? Suroeste. Noroeste. Uy, otra Suroeste. vez. ¿En cuál? Sur-oeste, muy Sur, bien. oeste. Quiere decir que oeste, muy bien. Entonces, sur, muy bien. Ahora miramos los grados. Así como ustedes lo nombran, sur-oeste quiere decir que desde el sur hacia el oeste tomar esa medida, ¿sí? Pregunta, para este caso, ¿la medida es menor o mayor de 45? Mayor. 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 Listo, entonces voy a tomar aquí mi 45. transportador. Listo. Y miramos que voy contando 10, 20, 30, 40, 50, 60, 68 grados. Listo, entonces acá. Listo, terminamos el ejercicio. Ahora pregunta, ¿qué otra denominación yo le puedo dar a este último? ¿Cómo se puede llamar también? Muy bien, SO, ¿qué más? SO, ¿qué más? 68 grados. ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo, mis muchachos? ¿Claro, nítido, transparente? Sí, señora. Sí, Listo. profe. Bueno, Sí, señora. entonces arrancamos con el mapa de Colombia. A ver, les dejo de compartir esto. Vamos a compartir Profe. el mapa de Colombia. Sí, señor. Sino Cuénteme. que eso es tipo carta, ¿sí o qué? O Sí, sea, esas señor, la coordenadas son ecuación es... tipo carta porque ahí no es que llevan, no suele llevar los minutos y los segundos también. Ah, no, así también, los minutos y los segundos también, pero eso el otro semestre
en cartografía y topografía, allí van a ser más puntuales. Yo por lo pronto necesito es que aprendamos a manejar el transportador. Básicamente es eso. Bueno. ¿Listo? Listo. Entonces, arranquemos pues por este lado. Entonces, tenemos nuestro mapa de Colombia, ¿cierto? Listo. Tenemos nuestro mapa de Colombia. Entonces, en el mapa de Colombia, lo primero que vamos a hacer es una sugerencia. Sugerencia para que todas las líneas nos queden parejitas. Empecemos por eso, les doy 30 segundos para que lo hagan. A partir del borde de la hoja suya, a partir del borde, vamos a tomar 2 centímetros hacia adentro de la hoja y vamos a trazar esta lineecita que va a ser la línea base. Entonces, tracemos esa lineecita. Les doy ahí 30 segunditos para que hagamos eso. A 2 centímetros del borde. Trazamos esa línea. ¿Listo? Profe, 2 centímetros. Sí, señora. Profe, Señora. ¿puedo volver a repetir, por favor? 2 centímetros. ¿Qué, profe? Dos centímetros del borde de la hoja. Indira, ahí le estoy haciendo el matachito. Sí, gracias, profe. Michael, gracias. Listo. Indira, esta flechita que le hice acá, esta flechita que... ¿Qué placa soy? Listo. Esto, Indira, entonces a partir del borde 2 centímetros y ahí vamos a la línea azul. Ustedes obviamente en azul no, en cualquier color. Esa línea va a ser una línea base. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ahorita. ¿Ya todos ahí, mis muchachos? Bueno. Paso seguido lo que vamos a hacer es, esta línea azul, ¿para qué me sirve? Esta línea azul me sirve de apoyo para yo poder colocar mi sistema de coordenadas o mis crucecitas de manera derechita, o sea, que todas me queden parejitas derechas, igual de derechas, pero que todas me queden paralelas. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tomar mi escuadra, ¿sí? Y apoyando este costado de acá que les estoy indicando, apoyando este costado de la regla sobre la línea que acabamos de hacer, que yo la tengo aquí en azul, apoyándola, vamos a empezar a ubicar todos los punticos. ¿Cuáles punticos? Entonces, en la parte inferior izquierda de su fotocopia, de su impresión, encuentran un listado de ciudades en donde vamos a buscar los recorridos. Entonces, la primera es Bogotá-Cartagena. Por lo tanto, mi crucecita, ¿en dónde va? ¿En Bogotá o en Cartagena? En Bogotá. Bogotá. Muy bien, gracias, listo. Entonces busco Bogotá. Cada una de las ciudades está marcada con una bolita y una cruz. Entonces busco Bogotá y ahí en Bogotá voy a trazar, como les decía hace un momento, este costado de la regla. Este costado de la regla lo voy a apoyar sobre la línea que acabamos de hacer. Voy a trazar una línea. Sí, voy a trazar una línea. Esa línea va a ser una línea de apoyo
para que al trazar, al utilizar más bien el transportador, me quede derechito. ¿Listo? Lo siguiente que me piden, Bucaramanga, Leticia. ¿Dónde hacemos la línea? ¿En Bucaramanga o en Leticia? Bucaramanga. ¿Dónde coloco? Bucaramanga, ¿cierto? Entonces ahora cojo mi regla y la voy a subir hasta Bucaramanga, mirando que el costado me quede sobre este lado. Y con eso voy a trazar una lineecita. Y esa línea va a ser la línea de apoyo para colocar mi sistema de coordenadas. Y así vamos a hacer con todas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Está claro, nítido, transparente? Con eso, miren que las líneas me van a quedar entre sí paralelas. Puede ser que me queden torcidas respecto al plano de Colombia, pero me van a quedar paralelas entre sí. ¿Listo? Ahora, yo les doy margen de error de 2 grados. Entonces, si a mí, en los datos en que vamos a sacar, me dio 14 y a usted le dio 16, listo, no hay problema dentro de los datos, dentro de los 2 grados. Si a mí me dio 14 y a usted le dio 45, algo anda mal porque ya el descuadre es demasiado, ¿cierto? Entonces, vamos a utilizar la escuadra de esa forma, la línea de esta forma para poder sacar las líneas de apoyo. ¿Listo? Ahora, vamos a aplicar aquí el primer ejercicio. Me dicen Bogotá-Cartagena, ya sé que hago la línea en Bogotá, por lo tanto en Bogotá voy a trazar mi sistema de coordenadas, ¿cierto? Ahí ya está. La línea de apoyo azulita, ¿para qué me sirvió? Para saber que esta línea, que llamamos este-oeste, me quede sobre la línea que acabamos de hacer con la regla. Paso seguido. Vamos a hacer ahora, vamos a trazar el recorrido. Entonces, si me dicen Bogotá-Cartagena, voy a buscar el puntico de Cartagena, que aquí está. Voy a buscar el puntico de Bogotá, que aquí está. Y ahí ya tengo yo la línea del recorrido. Voy a cambiarle el color. ¿Listo? Línea del recorrido. Ahora, paso seguido. ¿En qué cuadrante está ese recorrido? Noroeste. Noroeste. Muy bien. A ver, agrando acá un poquito la figura. Me traigo mi herramienta, ¿cierto? Listo. Entonces, decimos que está en el noroeste. Entonces, ahí está el norte. ¿Listo? Y el ángulo lo vamos a tomar desde el norte, que para mi caso, ahí como está dibujadito, va a medir 20 180. grados. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? A ojo de Pues ingeniero, sí, ¿cuánto nos dio? o sea, si comienza de norte al suroeste, no es que se miden de 0 a 90, entonces serían 20 grados. 20. Uy, ingeniero, a mí me dio 14. ¿Listo? Pero muy 14. bien, muy bien. Entonces ahora la tarea es la siguiente. Ya les expliqué cómo se hacía el primero. Entonces cada uno va a empezar a hacer el desarrollo de los ejercicios y me cuentan cuánto, muchachos. Creo que lo podría agrandar un poquito más para poder ver, por favor. Ahí, gracias. Bueno, señorita, con mucho gusto. Profe, si le quita el transportador, por favor. También, señor. A ver, quitamos el transportador. Aquí ya le subo la figurita. Listo. ¿Cuánto nos dio la medida de esta flechita azul? El ángulo. Profe, ¿en cuál?
Este, Profe, a mí me dio 14. A mí también, profe. Da 12. a mí también me, a mí también me 14. Pero recuerden que yo les doy margen de error de 2 grados. O sea, quien me dijo 12, se lo acepto. ¿Listo? Que debe ser muy preciso, ¿no, muchachos? Porque imagínense que esto sea el recorrido o el plano de un avión. Entonces, para un avión, 1 grado es muchísimo, pero necesito es que vayamos manejando como el lenguaje, entonces ahí yo les doy ese margen de error, ¿listo? Entonces vamos ahora con el mismo procedimiento para todos, ¿listo? Yo confío en que ustedes lo van a estar haciendo bien, en la medida, para que no me empiecen a mandar, profe, mire cómo me quedó, profe, mire, sino en donde tengan dudas, de una vez paramos y me avisan. Yo estoy ¿Cómo vamos, mis muchachos? ¿Súper bien? Allá también, gracias, mi amor. Dice la chica. Tenga la sorpresa. Cuénteme. ¿Quién es?
Listo, mis muchachos. ¿Está claro lo que están haciendo? Sí, profe. Listo, Angie. Bueno, entonces, mis muchachos, tarea nos queda terminar la planillita que está allí. Recuerden que deben dar un valor numérico en grados y recuerden que deben dar también el cuadrante, el nombre del cuadrante donde se ubica, ¿sí? Así como estábamos haciendo. Entonces, yo el fin de semana, yo espero que hagan los ejercicios y el fin de semana les envío las respuestas para que ustedes comparen y vayan haciendo las correcciones debidas. ¿Listo? Profe, Si no hay dudas, señora, cuénteme allí. en Florencia mi tú me da, o sea, es al este, pero entonces no sé si da exacto este o si da suroeste o noreste. Es que da muy a la Usted hizo par. la línea. Angie Sí, hizo, a mí me da 80 y pico. Florencia, mi tú. ¿80 de qué? 80 y algo. O sea, no alcanza Ah, a dar los 90. Por eso es importante que hagan la lineecita, la que les comentaba yo al principio, para que les queden las líneas bien, bien derechitas. A las líneas listo. bien derechitas se darán cuenta que, o espérenme, hacemos ese, Angie, espérenme. Angie, espérenme, les comparto pantalla y hagamos ese de Florencia, mi tú. A ver, Angie, entonces tenemos acá la lineecita. Voy a tomar esta línea que ya le hicimos con la regla, ¿cierto? Ahora hago la línea de recorrido Sí, desde Florencia hasta Mito. Sí, Angie. sí, me dio Angie, 87, mire, 87 grados. ya nos damos cuenta que está en este cuadrante de acá, pero no alcanza los 90. Falta un puchito. ¿Listo? Listo, mis muchachos. Entonces, tarea, terminarme eso. Como les digo, el fin de semana les envío respuesta para que ustedes comparen. Espero es que me hayan entendido la metodología. ¿Qué más les cuento? Y el fin de semana también les estoy mandando con Juana, con Juana Valeria, mi monitora, una indicación para material que lleguemos a necesitar la próxima semana. ¿Listo, mis muchachos? Entonces, me alegra que me hayan entendido el tema de hoy en este último corte. Que Dios los bendiga y nos vemos de hoy en noche. ¿Listo, mis muchachos? Muchas gracias por mañana. Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias, Listo, profe. Muchas Hasta gracias, profe. profe. luego. Hasta luego, Hasta profe. luego. No, Hasta profe, luego, que buen esté día. bien. Chao igualmente. Chao, profe. Chao, Indira, que esté muy bien.
Paula, ¿necesita algo? Aquí estoy pendiente. Mami, en mi cuarto no ha salido el sol, el sol. Profe, yo nomás me quedé conectado. Hola, Michael, qué juicio. ¿Cómo, profe? Qué tan juicioso, Hasta luego. Michael, estaba concentrado. Trabajo, chao, Michael, buen día. Dios lo bendiga. Bueno, gracias.